El pánico comenzó a expandirse en Estados Unidos cuando Canadá, su socio más cercano y tradicionalmente confiable, entregó de un día para otro un mercado valuado en más de $100,000 millones a México. Los ganaderos estadounidenses, convencidos de que estaban enviando millones de dólares en carne de res a su comprador más estable, despertaron sin imaginar que sus camiones, ya cargados y listos, jamás cruzarían la frontera. Familias dedicadas por generaciones al negocio ganadero estaban a pocas semanas de una de las temporadas más rentables en años, pero todo cambió cuando Canadá cerró la puerta sin previo aviso. Más de 150,000 toneladas de carne procesada fueron rechazadas en seco, no aplazadas ni renegociadas, sino descartadas por completo. En cuestión de horas ocurrió algo todavía más impensable. México, un país que por décadas había sido considerado secundario en la jerarquía agrícola norteamericana, dio un paso firme y se apoderó del mercado de más de $12,000 millones que los agricultores estadounidenses asumían suyo por tradición, proximidad geográfica y simple lógica económica. De pronto, una industria que se creía intocable vio como un competidor extranjero ocupaba su lugar en las mesas canadienses. No fue solo la carne la que se reemplazó, fue la confianza, el estatus y la sensación de seguridad. En los pueblos agrícolas del Medio Oeste, los teléfonos comenzaron a sonar, no para realizar pedidos, sino para cancelarlos, no para buscar acuerdos, sino para comunicar pérdidas. Los precios no descendieron, se dispararon. Los consumidores pagaron más, los productores ganaron menos y el pánico silencioso comenzó a extenderse. ¿Cómo podía Estados Unidos, la potencia agrícola mundial, perder el control de su propio vecindario? ¿Por qué decidió Canadá romper una relación comercial de décadas justo en ese momento? ¿Y cómo logró México, tantas veces subestimado, posicionarse como un competidor capaz de desplazar al productor estadounidense? Esas preguntas dejaron de ser meras curiosidades económicas y se convirtieron en advertencias estratégicas. Porque si un mercado de $122 millones puede evaporarse de la noche a la mañana, ¿qué otros sectores están en riesgo? Y lo más inquietante aún es que quizá este episodio no sea un accidente aislado, sino la primera grieta visible en un orden comercial que Estados Unidos siempre creyó controlar. Para entender la gravedad del cambio, hay que retroceder al origen, una decisión política en Washington que desencadenó una reconfiguración continental para la cual ni los agricultores ni los economistas ni siquiera la Casa Blanca estaban preparados. La crisis comenzó con un cambio regulatorio canadiense que muchos analistas minimizaron como simple papeleo sanitario. Sin embargo, en esta ocasión no hubo periodos de transición, ni exenciones, ni negociaciones. Las nuevas reglas descalificaron de inmediato enormes cantidades de carne estadounidense, volviendo sus exportaciones no aptas de la noche a la mañana. En cuestión de horas, los camiones que esperaban en los cruces fronterizos fueron devueltos, los almacenes en Alberta y Ontario recibieron órdenes de detener todas las cargas provenientes de Estados Unidos y los contratos, valuados en más de $1,200 millones, se volvieron papel muerto. Mientras el sector agrícola estadounidense permanecía totalmente desprevenido, México estaba listo. No reaccionando, sino listo. Mientras Canadá rechazaba los cargamentos estadounidenses, funcionarios agrícolas mexicanos finalizaban un paquete de exportación diseñado específicamente para cumplir con las nuevas normas canadienses. En menos de una semana, los minoristas que antes dependían de Estados Unidos comenzaron a realizar pedidos a productores mexicanos. Los estantes no quedaron vacíos, se reabastecieron, pero con la carne de otro proveedor. Los clientes casi no notaron la transición, pero los ganaderos estadounidenses lo sintieron como una humillación histórica. El supuesto incuestionable del Tratado de Libre Comercio, aquel que dictaba que Canadá siempre elegiría a Estados Unidos primero, fue destruido. México no solo reemplazó un producto, reemplazó a un socio. Ese movimiento activó un cambio psicológico profundo en la región. Estados Unidos ya no era irreemplazable. No se trataba de un tropiezo logístico, sino de un reordenamiento estructural. Canadá no pausó la carne estadounidense, reescribió la jerarquía de importación situando a Estados Unidos en una posición secundaria. Si su aliado económico más cercano podía expulsarlo de un sector de $1,000 millones con semejante rapidez, que otros mercados corrían riesgo. Pero para comprender por qué Canadá tomó esa decisión, hay que mirar hacia Washington, donde años de tácticas comerciales agresivas, presiones políticas y políticas unilaterales habían erosionado la confianza canadiense. Canadá no actuó por capricho, actuó por estrategia. Aprobó una legislación destinada a reducir su dependencia de las importaciones agrícolas estadounidenses y comenzó silenciosamente a construir alianzas alternativas. México se posicionó como la alternativa perfecta.
Y mientras Estados Unidos confiaba en su superioridad histórica, México modernizaba toda su cadena productiva con estándares internacionales, instalaciones avanzadas y sistemas de trazabilidad más transparentes que los propios de Estados Unidos. Así que cuando Canadá cambió sus reglas, México estaba en perfecta condición para ocupar el espacio. La verdad incómoda es que México no robó el mercado, Estados Unidos lo abandonó mediante la arrogancia de creer que nadie lo desafiaría. México solo llenó un vacío. Y ese vacío no solo cambió el mercado cárnico, cambió el equilibrio de poder en América del Norte. Porque si México pudo reemplazar a Estados Unidos en carne de res, podría hacerlo en cerdo, aves, agricultura o incluso en manufactura, sectores que Washington consideraba intocables. Las repercusiones no se quedarán en la geopolítica. Ya están golpeando los bolsillos de trabajadores estadounidenses. En estados industriales como Michigan, Ohio y Pensilvania, los teléfonos de las fábricas dejaron de sonar, los turnos se redujeron y los salarios se congelaron. Los líderes políticos que aseguraban que la globalización había muerto ahora se enfrentan a una realidad cruel. Otros países están construyendo el futuro industrial mientras Estados Unidos se queda discutiendo política interna. Canadá, por su parte, se reposiciona como una potencia media global independiente de la volatilidad estadounidense, firmando pactos que saltan a Washington y estableciéndose como un socio estable para Europa, Asia e incluso México. Este momento no se trata de un simple desacuerdo comercial, sino de una transformación tectónica. Canadá, un país tradicionalmente eclipsado, ahora construye alianzas sin Estados Unidos en el centro. Ese rechazo no vino de China ni de Rusia, sino del aliado más cercano, lo que lo convierte en un golpe simbólico devastador. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un socio occidental decidió que Estados Unidos ya no define su futuro. Esa comprensión marca el fin de la era de inevitabilidad estadounidense. El mundo ya no actúa como si necesitara a Estados Unidos. Está construyendo alternativas funcionales. Y una vez que una nación aprende que no te necesita, nunca lo olvida. Este no fue un accidente, fue la revelación de una verdad profunda. Estados Unidos está perdiendo poder no porque otros avancen demasiado rápido, sino porque asumió que siempre sería la opción preferida. Hoy la pregunta ya no es si Estados Unidos puede recuperarse, sino si se dará cuenta de lo que está perdiendo antes de que sea demasiado tarde. La magnitud del giro que acaba de sufrir América del Norte todavía no ha sido completamente asimilada dentro de Estados Unidos, pero quienes observan el mapa geopolítico desde arriba saben que este no es un simple tropiezo comercial, sino el síntoma visible de un reacomodo profundo, uno que estaba gestándose desde hace años bajo la superficie. Lo que vemos ahora es solamente el primer temblor de una falla tectónica que recorre todo el continente y que amenaza con reconfigurar roles que parecían escritos en piedra. Porque cuando una potencia pierde un mercado multimillonario de la noche a la mañana, el mundo no lo interpreta como un accidente, sino como un precedente. Y ese precedente es el que inquieta a los estrategas del Pentágono, a los economistas en la Reserva Federal y a los diplomáticos que durante décadas se acostumbraron a negociar desde una posición de superioridad. Hasta hace muy poco, la relación con Canadá y México se daba por sentada como una trilogía inamovible donde Estados Unidos dictaba el ritmo, definía las reglas y condicionaba el acceso al mercado más grande del hemisferio occidental. Esa estructura funcionó durante generaciones, pero dejó de funcionar en silencio mientras Estados Unidos se distraía con guerras culturales internas, crisis políticas interminables y ciclos electorales que desmantelan cualquier política exterior antes de que termine de implementarse. Canadá fue el primero en romper la ilusión, pero no será el último. En las capitales del mundo, desde Berlín hasta Tokio, desde Yakarta hasta Buenos Aires, la decisión canadiense ha encendido un faro. Estados Unidos ya no es una apuesta segura. Las naciones están empezando a preguntarse si conviene seguir dependiendo de una potencia que se ha vuelto impredecible, que cambia sus reglas comerciales con cada administración y que utiliza su economía como herramienta de presión política. Una potencia que en lugar de adaptarse a un mundo multipolar, insiste en actuar como si el tiempo se hubiera detenido. Y mientras estas preguntas toman forma, México emerge como el actor que más silenciosamente ha cambiado su destino. Para muchos estadounidenses, México sigue atrapado en una imagen antigua, una caricatura económica que ya no corresponde a la realidad. La modernización de su industria cárnica fue solo una pieza del rompecabezas. Lo que realmente está en juego es un proceso de transformación estructural que lleva al menos una década, una transición desde una economía dependiente hacia una potencia manufacturera integrada, flexible y capaz de competir no solo con Estados Unidos, sino con cualquier país del mundo. México comprendió algo esencial. La región norteamericana estaba entrando en una nueva era donde el país que mejor se preparara, no el que más presumiera, sería el que ocuparía el espacio dejado por la complacencia estadounidense.
Mientras Washington se enfrascaba en debates partidistas interminables, México invertía en infraestructura fronteriza, en ferrocarriles modernos, en parques industriales, en tratados comerciales con decenas de países y en estándares internacionales que le permitieran exportar a cualquier mercado sin restricciones. Ese es el verdadero cambio que Estados Unidos aún no ha procesado. Ya no basta con tener el mercado más grande ni con presumir ser la potencia histórica. En el mundo actual, gana quien está listo, gana quien se adapta y gana quien entiende que la diversificación no es una opción, es una necesidad. México entendió eso antes que Estados Unidos. Canadá actuó en consecuencia. Y el resultado es un reordenamiento de prioridades que está dejando a Estados Unidos fuera de conversaciones en las que solía ser el invitado obligatorio. Pero la historia no termina ahí. La pérdida del mercado canadiense no es solamente un golpe económico, es un golpe psicológico que atraviesa el orgullo estadounidense, ese que durante generaciones se alimentó de la idea de que nada podía reemplazar los productos, la industria y la influencia de Estados Unidos. Sin embargo, el mundo ha cambiado. La competencia ya no viene solo de China o de la Unión Europea, sino de países que Estados Unidos subestimó durante décadas y que ahora se encuentran lo suficientemente preparados para tomar su lugar. El verdadero peligro es que la clase política estadounidense, atrapada en luchas internas y discursos nacionalistas, sigue actuando como si tuviera todo el tiempo del mundo para reaccionar. Como si la hegemonía fuera un derecho eterno y no un privilegio que debe renovarse cada día. No han entendido que el reloj global no espera, que las oportunidades que se pierden no regresan y que los socios que aprenden a vivir sin ti no vuelven a depender de ti. Y aquí surge la pregunta que más inquieta a los observadores estratégicos: ¿qué hará Estados Unidos ahora? ¿Actuará con la humildad necesaria para reconstruir relaciones dañadas, modernizar su infraestructura, estabilizar su política exterior y aceptar que el liderazgo se conserva con responsabilidad y no con amenazas? ¿O caerá en la tentación del resentimiento, culpando a todos menos a sí mismo, aplicando sanciones indiscriminadas y reforzando una muralla económica que solo acelerará su aislamiento? La tercera posibilidad es aún más inquietante: que Estados Unidos simplemente no reaccione. Que su clase política esté tan consumida por batallas internas que no alcance a ver que el mundo está cambiando sin esperarlo. Que la transición de potencia dominante a potencia más del grupo ocurra sin explosiones ni colapsos dramáticos, sino con un desvanecimiento silencioso, gradual y casi imperceptible. Como un gigante que sigue hablando de su fuerza mientras el mundo ya dejó de escuchar. Y mientras Estados Unidos decide su futuro, el resto del continente sigue avanzando. Canadá consolida nuevas alianzas, México gana terreno en manufactura, energía, agricultura y tecnología, y múltiples países observan esta reconfiguración como una oportunidad para distanciarse del modelo estadounidense. Lo que está en marcha no es solo un cambio comercial, sino un cambio civilizatorio dentro del sistema norteamericano. La pregunta ya no es qué perdió Estados Unidos, sino cuánto podría seguir perdiendo. Si un mercado de carne puede desaparecer en una noche, también pueden hacerlo los mercados de autopartes, de acero, de electrónica, de agricultura avanzada y de sectores estratégicos que Estados Unidos todavía presume como intocables. Porque el mundo ya entendió algo que Estados Unidos parecía haber olvidado: ninguna potencia es eterna cuando deja de escuchar, de adaptarse y de liderar con coherencia. Y así, mientras la superpotencia discute su polarización interna, sus aliados más cercanos comienzan a imaginar un futuro donde Estados Unidos no es el eje central, sino un participante más. Un futuro donde la cooperación se reparte, la influencia se multiplica y la hegemonía deja de ser un monopolio. Ese futuro ya no es una hipótesis, está en construcción. A medida que avanzaban los meses, la discusión sobre la transición económica global dejó de ser un tema reservado para especialistas y comenzó a sentirse en la vida diaria de millones de personas. En México, en América Latina y en buena parte del mundo en desarrollo, se abrió un debate profundo sobre la necesidad de construir un sistema financiero más equilibrado, uno que no dependiera de manera absoluta del dólar y que ofreciera márgenes reales de maniobra a las economías emergentes. Esta conversación ya no sonaba lejana ni teórica. Era una cuestión práctica, vinculada con la estabilidad de los precios, la soberanía nacional y la capacidad de cada país para planificar su propio futuro sin presiones externas. El bloque BRICS ampliado se consolidaba como un espacio donde nuevas voces podían influir en decisiones que antes se tomaban únicamente en Washington, Bruselas o Londres. Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, junto con los nuevos integrantes, insistían en que el comercio internacional debía diversificarse para evitar dependencias peligrosas. México, aunque aún no pertenecía formalmente a ese grupo, comenzaba a acercarse con cautela, evaluando escenarios y reconociendo que el mundo unipolar estaba debilitándose con rapidez.
Las tensiones entre potencias tradicionales y potencias emergentes se intensificaban, generando un clima donde cualquier decisión económica se convertía automáticamente en un movimiento geopolítico. En los pasillos del poder en Estados Unidos, el avance de estas ideas provocaba un evidente nerviosismo. Analistas, estrategas militares y funcionarios de alto nivel advertían que perder la posición privilegiada del dólar significaría disminuir la capacidad de influencia sobre América Latina y sobre buena parte del planeta. Washington entendía que si más países continuaban comerciando en monedas locales, la estructura que sostuvo su hegemonía durante más de 8 décadas podría comenzar a erosionarse de forma irreversible. Por eso, cada declaración, cada reforma y cada alianza en la región era observada con extrema atención. Mientras tanto, en México, la presidenta Sheinbaum adoptaba un tono firme pero sereno. Explicaba que el país debía actuar con inteligencia estratégica sin confrontar abiertamente a ninguna potencia, pero aprovechando cada oportunidad para diversificar su comercio exterior. Subrayaba que el bienestar de la población era incompatible con una dependencia absoluta de un solo centro financiero. Su equipo económico elaboraba propuestas para fortalecer el comercio con Asia, con Sudamérica y con África, mientras impulsaban inversiones en energía, infraestructura y tecnología que incrementaran la autonomía nacional. Cada paso era presentado como una apuesta por un futuro más estable y soberano. El profesor Richard Wolff advertía que la transición no sería sencilla. Señalaba que Estados Unidos haría todo lo posible para preservar su dominio monetario y evitar que la balanza global se inclinara hacia otro bloque. También explicaba que México debía prepararse para presiones diplomáticas, campañas mediáticas y maniobras económicas que buscarían desacelerar cualquier acercamiento al BRICS ampliado. Sin embargo, destacaba que la historia ya no podía revertirse con facilidad. Demasiados países estaban cansados de las restricciones impuestas por instituciones dominadas por una sola potencia y deseaban explorar alternativas más justas. En los medios internacionales se generaba un debate intenso. Algunos expertos defendían que el dólar seguiría siendo la moneda dominante durante décadas, mientras otros sostenían que el ascenso de nuevas economías estaba transformando la arquitectura financiera mundial a una velocidad sin precedentes. Lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, la narrativa había cambiado. Ya no se hablaba del fin inevitable del dólar, sino de un proceso gradual donde nuevas monedas, nuevos acuerdos y nuevas alianzas estaban ganando espacio de manera constante. Esta transformación global despertaba expectativas y temores en la misma medida. Para algunos, era la oportunidad de construir un orden más equilibrado y multipolar, donde cada nación pudiera tener voz y voto en decisiones económicas cruciales. Para otros, era un riesgo que podría generar inestabilidad y competencia entre potencias. Pero lo innegable era que el escenario geopolítico estaba cambiando y México se encontraba en el centro de una transición histórica que redefiniría su papel en el continente y en el mundo. Con el paso de los meses, la discusión sobre la reconfiguración del sistema financiero internacional comenzó a influir directamente en los planes de desarrollo de numerosos países. Gobiernos de América Latina, África y Asia observaban cómo las tensiones entre las grandes potencias abrían un espacio inédito para negociar mejores términos comerciales y financieros. La narrativa dominante dejaba de ser el sometimiento económico y comenzaba a transformarse en un discurso centrado en la autonomía, la cooperación y la diversificación. México, consciente de su posición estratégica entre el norte industrializado y el sur emergente, se convertía en un punto clave para comprender el rumbo del siglo XXI. El entorno global vivía un momento de transición profunda. Las antiguas certezas se desvanecían mientras nuevas alianzas demostraban que el poder económico era más dinámico de lo que muchos analistas tradicionales habían imaginado. El bloque BRICS ampliado, fortalecido por la entrada de nuevos países productores de energía y por economías con un crecimiento sostenido, consolidaba acuerdos bilaterales y multilaterales que permitían comercializar petróleo, gas, minerales y productos agrícolas utilizando monedas nacionales. Esta medida, que en apariencia solo reducía costos, en realidad modificaba la arquitectura monetaria planetaria. En este nuevo panorama, especialistas de universidades de Europa y Asia coincidían en que la centralidad del dólar había comenzado a mostrar fisuras. No se trataba de una caída abrupta ni de un colapso inmediato, sino de una erosión progresiva que ocurría cada vez que dos países concretaban un intercambio sin utilizar la moneda estadounidense. Cada una de estas operaciones demostraba que existía un camino alternativo y que la hegemonía monetaria no era tan inamovible como se creía. Aún así, Estados Unidos continuaba defendiendo con firmeza el pilar que sostenía su liderazgo mundial. En ese contexto, las decisiones de México se volvían especialmente significativas. El país, con una economía interconectada con Estados Unidos,
pero también con un creciente interés en establecer lazos con Asia y Sudamérica, evaluaba con detenimiento cada paso. La presidenta Sheinbaum recalcaba que la clave era mantener un equilibrio estratégico que permitiera fortalecer la soberanía sin generar conflictos innecesarios. Propuso una política exterior basada en el respeto mutuo, la cooperación energética, la protección ambiental y la promoción de la innovación científica. Este enfoque buscaba colocar a México como un actor de mediación entre regiones en disputa. Mientras tanto, en foros internacionales, el profesor Richard Wolff subrayaba que la evolución del sistema económico mundial era el resultado de décadas de acumulación de tensiones. Explicaba que muchos países estaban cansados de las condiciones impuestas por instituciones financieras dominadas por una sola potencia, donde los préstamos venían acompañados de exigencias que afectaban directamente la vida de millones de personas. Señalaba que el BRICS ampliado representaba un intento de ofrecer una alternativa menos condicionada, más flexible y más respetuosa de las particularidades de cada nación. Los mercados reaccionaban con cautela ante estos cambios. Inversionistas, empresas y bancos observaban con atención los indicadores globales, intentando anticipar cuál sería el papel del dólar, del yuan, del euro y de otras monedas en el mediano plazo. Algunos analistas predecían que el comercio basado en monedas locales crecería de manera sostenida en los próximos 20 años, reduciendo la concentración del poder financiero internacional. Otros advertían que la competencia entre monedas podría generar volatilidad y tensiones diplomáticas. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la diversificación era inevitable y que el orden económico nacido hace más de 8 décadas estaba dando paso a una nueva etapa. En medio de estas transformaciones, México reforzaba proyectos internos orientados a fortalecer su infraestructura energética y tecnológica. Se impulsaban inversiones en energías renovables, refinación, litio, trenes de carga eléctrica y digitalización industrial. La meta era elevar la competitividad del país y reducir su dependencia de factores externos. Este proceso, aunque complejo, despertaba un sentimiento de confianza en amplios sectores de la población que comenzaban a percibir la posibilidad real de un futuro más equilibrado y soberano. Mientras se abría paso esta nueva visión, surgían debates intensos dentro de Estados Unidos. Algunos sectores defendían la idea de mantener la hegemonía a través de presiones comerciales y políticas. Otros proponían adaptarse a un mundo multipolar donde la cooperación fuera la clave para evitar conflictos mayores. El dilema se hacía evidente: preservar el liderazgo a toda costa o reinventar la relación con el resto del planeta. Y aunque la respuesta aún no estaba clara, lo cierto era que cada día que pasaba, más países avanzaban hacia acuerdos que reducían la centralidad del dólar y fortalecían el papel de las economías emergentes. Con el paso del tiempo, la recomposición del mapa económico global comenzó a adquirir una forma más definida. Ya no era únicamente una serie de señales dispersas, sino un proceso visible que modificaba instituciones, reacomodaba prioridades y obligaba a cada nación a replantear su posición. Los debates que antes se libraban en aulas universitarias ahora ocupaban espacios en los noticieros, en los discursos presidenciales y en las mesas de análisis internacional. El mundo se encontraba claramente en medio de una transición y México emergía como uno de los países que podían desempeñar un papel decisivo en ese cambio. La presidenta Sheinbaum impulsaba con determinación una política económica basada en la estabilidad, la innovación y la soberanía energética. Su gobierno apostaba por rutas que buscaban fortalecer el mercado interno mientras ampliaba las alianzas con regiones emergentes. Esta visión establecía un equilibrio inteligente entre la relación con Estados Unidos y el acercamiento estratégico hacia Asia, Sudamérica y África. Cada proyecto de infraestructura y cada acuerdo internacional se entendían como parte de una estrategia más grande: convertir a México en un actor influyente y no en un simple espectador de los cambios globales. En paralelo, el bloque BRICS ampliado seguía expandiendo su alcance e influencia. Países productores de energía, grandes consumidores y economías emergentes unían fuerzas para negociar mejores condiciones en el comercio global. Este movimiento tenía implicaciones profundas, pues disminuía la centralidad de una sola potencia y abría espacio a un sistema más balanceado. Los acuerdos en monedas locales, que antes parecían experimentos aislados, se convirtieron en una práctica cada vez más frecuente en mercados energéticos, agrícolas e industriales. Cada transacción representaba un paso más hacia un mundo menos dependiente del dólar. Los analistas advertían que la presión sobre Estados Unidos se multiplicaría en los años siguientes. Ya no bastaba con la influencia política o militar. La competencia ahora se libraba en el terreno económico y tecnológico. Washington enfrentaba el desafío de adaptarse a un entorno donde otras potencias podían ofrecer financiamiento, cooperación industrial y acceso a mercados sin imponer condiciones estrictas.
La hegemonía que había dominado gran parte del siglo XX estaba siendo cuestionada desde múltiples frentes y con múltiples estrategias. Mientras tanto, dentro de México, el debate nacional adquiría un tono más maduro y profundo. Por primera vez en décadas, sectores empresariales, académicos y sociales coincidían en la necesidad de diversificar el comercio exterior y fortalecer la producción interna. Se impulsaban proyectos para modernizar puertos, ampliar corredores logísticos y mejorar la competitividad industrial. Se discutía sobre la importancia de desarrollar tecnologías propias, capacitar mano de obra especializada y aprovechar los recursos naturales de forma responsable. Esta visión integral no solo respondía a cambios externos, sino que buscaba construir un país más fuerte desde adentro. El profesor Richard Wolff explicaba que estos procesos históricos rara vez son lineales. Señalaba que la transición hacia un sistema multipolar estaría acompañada de tensiones, ajustes y disputas, pero también de oportunidades enormes para países que supieran posicionarse con habilidad. México, afirmaba, tenía la ventaja de contar con una economía robusta, una ubicación estratégica y una cultura política en transición que comenzaba a comprender la importancia de la soberanía económica. Si aprovechaba estas condiciones, podría convertirse en un referente regional en materia de diplomacia, energía y comercio. En los foros internacionales se empezó a reconocer que el siglo XXI no estaría dominado por una sola potencia, sino por la interacción de varias regiones con intereses propios. La globalización entraba en una fase distinta, donde la competencia coexistía con la cooperación y donde ninguna nación podía permitirse actuar de manera aislada. Frente a este escenario, la capacidad de adaptación se volvía tan importante como la fuerza económica. Aquellos países que supieran leer el momento histórico serían los que definirían las reglas del nuevo orden económico. Finalmente, a medida que el mundo aceptaba que la hegemonía absoluta del dólar estaba cediendo espacio, la discusión dejó de centrarse en la caída de una moneda y comenzó a enfocarse en la construcción de un sistema más diverso, justo y equilibrado. México, desde su posición estratégica, decidió caminar hacia el futuro apoyado en una combinación de prudencia diplomática y audacia económica. Comprendió que el desafío no consistía en alinearse ciegamente con una potencia u otra, sino en aprovechar el momento para fortalecer su autonomía y su presencia internacional. Así, la transformación global avanzaba sin pausa, marcando el cierre de una era dominada por una sola perspectiva y dando inicio a un periodo donde múltiples voces, múltiples monedas y múltiples visiones comenzarían a definir el rumbo del planeta. México, consciente de la magnitud histórica del momento, se preparaba para ejercer un papel más activo, más influyente y más soberano en la arquitectura del nuevo mundo que lentamente, pero con firmeza, estaba naciendo.